Hola amigos, soy Gustavo Tovar, su médico especialista en medicina del deporte. Hoy desde esta maravillosa instalación del Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloca, un orgullo de todos los bogotanos. Y vamos a hablar un poco sobre las bases científicas de lo que hace el ejercicio en su cerebro. Así que, ¡vamos! Nuestro neurocientífico, el doctor Rodolfo Ginás, nos enseñó que el cerebro apareció en las especies, en los seres vivos, cuando tuvieron la necesidad de moverse, porque al moverse tuvieron que surgir esas células especializadas, las neuronas, para poder recrear el ambiente externo en un ambiente interno y que ese organismo se pudiera guiar y poderse mover, que supiera dónde estaba su lugar en el espacio. Así que así apareció el cerebro. Aquí, como vamos a ver, aquí en Maloca me cuentan que precisamente este cerebro y esta maqueta del cerebro del tiranosaurio Rex fue donada precisamente por el doctor Rodolfo Ginás. Y aquí muestra cómo realmente cualquier especie que se mueva en un entorno tiene que tener células nerviosas para poder moverse adecuadamente. El ejercicio ocasiona cambios cerebrales con una sola sesión de ejercicio. Aunque usted salga a correr, a bailar, a moverse, ya está produciendo una serie de sustancias en su cerebro y en su cuerpo que van a actuar en su cerebro. Ya si usted hace de esto una rutina e involucra el mejorar la forma física, va produciendo cambios cerebrales más duraderos. Por ejemplo, se aumenta el tamaño de su cerebro, se aumenta la fuerza con que se comunican esas neuronas, se crean nuevas relaciones neuronales, es decir, es lo que nosotros llamamos una neuroplasticidad, es decir, ese cerebro se dinamiza y empieza a mejorar su función. Ahora, esto lo hemos visto principalmente en dos zonas grandes del cerebro, en la zona precentral y en el hipocampo, que son zonas que, para que no nos enredemos, allá están centros del GPS del cuerpo, por ejemplo, donde nos ubicamos. También están zonas de la memoria, de la atención, de la concentración, del enfocarse. Así que cuando usted hace ejercicio, todas esas zonas se mejoran y por eso su atención, su concentración, su memoria, su ubicación en el espacio se mejoran. Bien, ¿esto cómo se hace o por qué se obtiene? Hemos visto que es por la producción de unos factores de crecimiento. Entonces hay un factor de crecimiento que llamamos el factor de crecimiento cerebral, pero también el de otras células, el factor de crecimiento vial, el factor de crecimiento vascular y un factor similar a la insulina. Todos ellos, ¿qué hacen en ese cerebro? Producir nuevas neuronas, es decir, usted se ejercita y está haciendo que su cerebro crezca en número de neuronas, mejores interrelaciones, más dendritas, que es con la forma como se comunican, más redes neuronales que van haciendo que su cerebro funcione mejor. Esto, por ejemplo, lo saben las compañías que necesitan que sus empleados sean creativos. Entonces han visto que tienen que ponerles canchas o mesas de tenis de mesa, una malla de voleibol, aspectos en la naturaleza, zonas libres para que la persona haga ejercicio. Estudios han mostrado que hacer un ejercicio aeróbico de 15 a 20 minutos genera que usted tenga mayor capacidad de concentración, mayor memoria y mayor creatividad. Cada vez que usted hace ejercicio, se prende su cerebro, produce unas sustancias que son los neurotransmisores, aumenta la cantidad de neurotransmisores cerebrales, como la noradrenalina, la serotonina, la dopamina. Todos ellos generan placer, generan bienestar,
Y es por eso que cada vez que estamos moviéndonos, generalmente tenemos una sonrisa, generalmente estamos mejorando nuestro ánimo. Los estudios en depresión, por ejemplo, han comparado el hacer ejercicio con medicación antidepresiva de última generación, y aún así el cerebro es igual o más importante. No quiero decir que hay que hacer ejercicio y no tomar estas medicaciones. Lo que hay que hacer es hacer las dos cosas. Usted debe hacer ejercicio y el ejercicio debe ser parte de su vida. Y si tiene depresión, con mayor razón tiene que hacer ejercicio, pero además ayudarse de profesionales que puedan también manipular esa química del cerebro para que usted realmente se sienta mejor. Ahora bien, también producimos otras sustancias que son las endorfinas, que no solo también nos dan bienestar, sino que también nos ayudan a mitigar o a disminuir la sensación de dolor. Entonces, si usted tiene dolores crónicos, anímese a hacer ejercicio, que ahí se está inyectando en su cerebro medicamentos o no medicamentos, sustancias naturales que le van a ayudar a mitigar ese dolor y a mejorar el bienestar. Vimos también en el video pasado cómo niños que hacían bastante ejercicio, que tenían buena condición física, punteaban o tendían a tener mejores puntajes en cuestionarios de bienestar físico. Entonces, no cabe duda que el ejercicio se relaciona con bienestar, se relaciona con salud mental, se relaciona con emociones y con buena salud. En cuanto a la formación de hábitos, es importante que usted vuelva a ver que todo está conectado y que todo va unido: cerebro, mente, espíritu, cuerpo. Usted, si primero viene usted querer hacer algo, pero luego que ese algo le traiga una satisfacción para que usted busque repetir. Eso nos pasa con el ejercicio. Usted debe buscar actividades que le gusten, porque si no, pues va a ir en contravía. En cambio, si lo que le gusta es caminar, pues busque formas de caminar. Si lo que le gusta es bailar, busque ir a bailar, busque entrenarse en baile. Si lo que le gusta es ir detrás de un balón, pues aproveche los deportes que generan mucho placer. Si usted logra conectar su cerebro con el otro cerebro que tenemos en el corazón y con un ambiente hormonal adecuado, está colocando todos esos sistemas en armonía para favorecer un comportamiento y para favorecer una respuesta de placer que le haga a usted seguir en esa tónica y empezar a volverse más activo. Así que haga el ejercicio que le guste. Ahora, tristemente, cuando usted está mucho tiempo sentado, ocurre todo lo contrario, y lo hemos investigado. Su cerebro se achica, se pone más, se contrae, pierde células, y en zonas parecidas a las opuestas, es decir, en el hipocampo. Esto es complicado porque precisamente las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer ocurren en esa zona del hipocampo. Si usted está mucho tiempo sentado, tiene más probabilidad de que se dañen esas zonas. Todo lo contrario, si se vuelve una persona activa, ese hipocampo va a estar más grande y los estudios nos muestran que se disminuye hasta en un 30% la posibilidad de que a usted le dé Alzheimer. Encuentran más información en la página web y recuerden, si les gustó el video, darles like, suscribirse a mi canal y vengan a visitar a esta belleza que es Maloca. Así que, chao.